Y hoy empezamos en esto de la pasión del Salvador, empezamos con un tema diferente. Vamos a hablar de la resurrección. Y la serie que iniciamos dentro de la pasión del Salvador se va a llamar El milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. ¿Por qué? Porque evidentemente fue un milagro. La resurrección fue un milagro. Norman Mailer, un defensor de la fe cristiana muy famoso, en su libro Apologética dice lo siguiente: Jesús fue visto después de morir por más de 500 personas en 12 ocasiones diferentes, y eso se constituye la prueba más sobresaliente de que se levantó de los muertos. Las declaraciones de fe de 1 Corintios 15, 3 al 5 corresponden a una época muy temprana en la vida de la iglesia y fueron formuladas a los pocos años de la muerte de Jesús, por lo cual tienen enorme confiabilidad histórica. Y Norman Mailer ha sido uno de los defensores más fuertes de la resurrección de Jesús, junto con uno de sus alumnos, William Lane Craig, muy famoso también, los que lo han podido ver. Defensores acérrimos, contundentes, apasionados de la resurrección de Cristo. Entonces, han investigado profundamente el tema y me pareció relevante introducir con eso. ¿Por qué? Porque la resurrección es un tema fundamental para el cristianismo. Sin resurrección, el cristianismo no tendría sentido. De hecho, vamos a un texto antes de iniciar, 1 Corintios 15. Corintios 15. En el versículo 29. Simplemente vamos a ver lo que Pablo pensaba acerca de la resurrección. Perdón, versículo 12. 15-12 dice: Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Ya para ese tiempo se ponía en duda. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces, fíjense que para un apóstol como Pablo, un misionero de la talla de Pablo, al momento de escribir esta carta, la resurrección es fundamental, es medular. Ya para ese momento se estaba negando ese milagro de la resurrección. Ya había personas que estaban poniendo en duda el hecho. Ahora Pablo dice: si no hay resurrección, nosotros resultamos falsos testigos y nuestra predicación no sirve para absolutamente nada. Entonces la resurrección es un tema absolutamente fundamental en la doctrina de la fe cristiana. Amén. Sin resurrección, nuestra fe no tiene sentido. Sin resurrección, nuestro discurso no tiene sentido. La resurrección es central, es vital, es medular, es supremamente importante, y considero que nosotros como cristianos debemos profundizar en el hecho de la resurrección. Debemos estudiarlo. No podemos dejarlo a la deriva. Es un tema en el que debemos profundizar constantemente. ¿Por qué? Porque como estaba orando, estamos en un momento en la historia
en que estas verdades están siendo rebatidas, están siendo cuestionadas. Y muchos de nosotros muchas veces no tenemos argumentos suficientes para explicar lo que significa nuestra fe, y particularmente el tema de la resurrección. Entonces considero que es fundamental que nosotros lo estudiemos. Esto no se puede quedar simplemente en el tema de un sermón, en el tema de una clase. Tú, si eres un cristiano, tienes que sentarte y explicarlo de la manera más objetiva, fluida y convincente posible. Porque es tu fe. Si tú no sabes explicar la resurrección, no explicas tu fe. No tiene sentido que seas un cristiano y no sepas explicar tu fe. Ajá. Tienes que saber cómo hacerlo. Yo a veces me entrevisto con personas que no tienen ni idea de esto. Que para ellos, claro, como ahorita es más importante la teología de la prosperidad y todo ese tipo de cosas, pues difícilmente saber explicar un tema tan importante como la resurrección. Listo, entonces para eso vamos a Lucas 24. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12, porque es bastante largo, y aquí hay tres cosas que me gustaría tratar con ustedes. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. 12 versículos. Y en estos 12 versículos Lucas hace un relato detallado del milagro de la resurrección. En esta primera parte de la narración es cuidadoso en observar tres situaciones que a mi juicio son capaces de medir el pulso de la fe con respecto a la resurrección, no solo en la vida de sus discípulos, sino en la vida de la iglesia en todas las épocas. Una de estas primeras situaciones es el hallazgo de las mujeres. Lucas relata que era el primer día de la semana, o sea, domingo. Muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. En esta primera parte son indiscutibles dos actitudes que se contrastan entre sí en el corazón de las mujeres. Hay dos actitudes allí que se contrastan. Una, su profundo amor y devoción por Jesús. Ellas amaban a su maestro, y como lo señalé en sermones anteriores, el amor y devoción de estas mujeres por Jesús debería ser modelo para la iglesia de todos los tiempos. De hecho, amar a Jesús es y debe ser la convicción más importante y determinante en la vida de un discípulo. Eso es lo que debe mover a un discípulo de Jesús. Por lo menos
Así lo destacó y lo reclamó nuestro maestro en sus enseñanzas al respecto. Por ejemplo, en Lucas 14, 25 y 26, que pueden leer en sus casas. Sin embargo, creo que la iglesia contemporánea experimenta una tibieza moral y espiritual al respecto. En medio de tanta tradición e institución, Cristo ya no es tan relevante ni tan personal. Creo, y sin temor a equivocarme, que la iglesia está más abocada a la exaltación de estas organizaciones que a la exaltación a Jesús. Hoy tiene más peso a qué organización religiosa perteneces o qué denominación, que si realmente perteneces a Cristo y eres verdaderamente un discípulo suyo. De alguna forma Jesús ya no es tan real ni tan central. Otros personajes, incluidos famosos pastores, ocupan esos lugares de honor. Y lo cierto, amigos y hermanos, es que el amor por nuestro Maestro, por Jesús, tiene que determinar nuestro curso moral, espiritual y doctrinal. Por ejemplo, y familiar también. Por ejemplo, en nuestro matrimonio, lo que va a determinar la salud de nuestro matrimonio es nuestra relación con Cristo. Indiscutiblemente. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Versículo 21. Si por tanto imiten a Dios, perdón, 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, versículo 21. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Tú te sometes a Cristo por amor, no porque te toca. ¿Sí o no? Creo yo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo sé que esa palabra para muchas es problemática, pero no vamos a discutir eso ahorita. Pero eso tiene mucho que ver en tu relación con Cristo. ¿Sí me explico? De cuanto tú ames a Cristo, de lo robusto que sea tu amor por Él, depende mucho de lo que tú eres como cristiano o cristiana. Versículo 25. Esposos, aquí voy para los hombres. Lo siento. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, no se va con la suegra ni con el suegro, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esposos, amen a sus esposas. Ser cabeza del hogar no es ser jefe. No es ser un maltratador, no es ser un autoritarista. Ser cabeza de tu casa es ser como Cristo, literalmente. Si tú amas a Cristo, vas a amar a tu esposa porque Cristo amó a la iglesia. Ahora, es que tú no conoces a mi esposa.
Con conocer a la iglesia es suficiente. Cristo amó a una iglesia imperfecta, pecadora, problemática. ¿O no? Infiel. Aquí no hay ángeles. Hay ángelas, pero no ángeles. Pero Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así es. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que hay algo en lo que definitivamente a los hombres nos falta seguir a Cristo. Y es en cómo Cristo amó a su esposa. Si amamos a Cristo, si realmente seguimos a Cristo, si nos llamamos discípulos de Jesús, tenemos que seguir a Cristo en cómo Cristo amó a su esposa y dejar tantas excusas a un lado. Somos cabeza de nuestros hogares. Tenemos una responsabilidad impresionante frente a nuestros hogares. Una responsabilidad a que muchos hombres están renunciando. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Cristo, incluso cristianos. Cristo no se rindió con su iglesia. Cristo no tiró la toalla con su iglesia. Cristo luchó por el corazón de su iglesia, por el corazón de su esposa y entregó su vida por ella. ¿Qué hacemos los esposos con nuestras esposas? Amarlas como Cristo amó a la iglesia. Así es. Incluso dar nuestra vida por ellos. ¿Qué las va a hacer santas? ¿Qué las va a hacer perfectas? ¿Qué las va a hacer intachables? ¿Cuánto las amemos? No cuánto las cambiemos. ¿Quién te dijo que tú eres el que cambia a tu esposa? Tú no eres Dios. Predícalo. Pero sí te llamaron a amar a tu esposa. Te llamaron a eso. Amarla. Si amamos a Cristo, y solamente estoy hablando de eso, hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. La familia. Solamente me estoy enfocando cuánto debemos amar a Cristo para de esa forma amar a nuestra familia. ¿Cuántas más cosas dependen de nuestra relación con Cristo? Por eso Pablo dijo, el que no ama al Señor que caiga bajo maldición. Wow, esas palabras son fuertes y son del Nuevo Testamento, para que no digan después que es del Antiguo. El que no ama a Cristo que caiga bajo maldición. Este tema no es de emociones. No es que sientes un día que amas a Cristo y al otro día no. Es una elección que haces. O amas a Cristo o no lo amas. Y dependiendo de cuánto ames a Cristo, no con el amor del mundo, sino con el amor que está en las Escrituras, un amor objetivo, real, profundo, doctrinal, en esa misma medida amarás lo que Él ama, incluyendo su iglesia, incluyendo su misión, incluyendo su voluntad, muchas cosas. Pero estamos en una época en la que definitivamente esto es alternativo. El cristianismo se convirtió en una alternativa. Y las iglesias hoy se presentan como iglesias a la carta. A ver, ¿cuál te gusta? En la que te sientas más feliz y más cómodo. En donde te hablen bonito. Donde no te digan nada. Donde el predicador no te esté confrontando cada 8 días. Donde te sientas bien. Iglesias a la carta, hoy es así. Como dijo Paul Washington, no busques una iglesia cerca a tu casa, busca una iglesia cercana a la Biblia. Es diferente. Pero mira cómo se pierde la perspectiva. ¿Por qué?
definitivamente Cristo no es tan real ni tan central hoy en día. El modelo de estas mujeres, el amor de estas mujeres por Jesús tiene que ser modelo para nosotros en la iglesia. Porque eso determina todo lo demás. Todo lo demás en nuestro cristianismo está determinado por cuánto amemos a Cristo. Incluso el dar tu propia vida. Es cierto. A veces pensábamos que esas persecuciones que se presentan en el Medio Oriente, eso es por allá. Eso por aquí no va a suceder. No te creas eso. Si eres un cristiano, te van a perseguir. Te lo digo. Sea en menor o mayor escala, pero alguien te va a hacer la vida a cuadritos. Y muy seguramente alguien va a pensar en algún momento hacerte daño solamente porque eres un cristiano. Si nosotros no amamos a Cristo como deberíamos amarlo, miren, no vamos a ser capaces de dar nuestra vida de ninguna forma. No, porque es más valioso eso que el mismo Jesús en nosotros. Entonces yo creo que tenemos que pensar, profundizar un poco más en cuánto hoy el cristianismo se constituye más en una filosofía alternativa que como en algo profundamente bíblico. ¿Qué haríamos si no hubiera otra alternativa? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. La pregunta es, ¿cuánto creemos este tipo de cosas? ¿Cuánto? Las mujeres estaban profundamente convencidas del amor que sentían por Él. Y aún se arriesgaron a ir por el cuerpo sabiendo lo que eso implicaba. Pero amaban a Jesús. Y eso determinó el curso de sus vidas. Lo que determinó realmente el compromiso de la iglesia en su primera época fue el amor que sentían por Jesús. Eso hizo que muchas cosas cambiaran en ellos. Eso hizo que la iglesia en el primer siglo, digámoslo así, revolcara el mundo como lo hizo. Pero tenemos que aprender de ese ejemplo. Porque el amor por Jesús no es simple sentimentalismo, es compromiso. Es compromiso. Y cuando tú amas a Cristo de esa forma, volviendo al tema de la esposa, vas a amar a tu esposa por encima de lo que sea después de Dios. Porque nosotros somos así, ¿no? De hecho, estoy leyendo un libro de ¿Por qué fracasa Colombia? Y dice que nosotros fuimos fundados o somos hijos de la provisionalidad. O sea, nuestra tierra se fundó en eso, en una provisionalidad. No, esto es temporal, esto es mientras tanto. Así nos fundaron. Entonces, nosotros somos profundamente inestables. Pero, digamos que somos capaces de adaptarnos a los cambios, pero estamos buscando siempre irnos de alguna forma. Esto es temporal. Y el matrimonio es temporal. Yo pienso eso, somos hijos de la provisionalidad y eso se metió hasta en el tema de la familia. Hasta en el tema del matrimonio. Es paradójico, pero el país donde más madres cabeza de familia hay es aquí en Colombia. Sí, en Latinoamérica hay muchos, pero aquí es impresionante. ¿Por qué? Falta de liderazgo, falta de compromiso. Y con el cristianismo es muy similar, con la familia es muy similar. Y si tu esposa no es lo que tú esperabas, entonces la dejas y te buscas otra. Pero no es como Cristo lo dijo. ¿Tú quieres que tu esposa te ame? Ámala. Ahora tú dirás, pero es que usted viviera... Mira, yo llevo casado 20 años, sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. Tengo toda la autoridad moral para hablar aquí. Amo a mi esposa y siempre la he amado con todo mi corazón.
Y lo que ha hecho que mi hogar sea distinto fue porque le creí a Jesús. Ama a tu esposa, sé cabeza de ella, ámala. Y he hecho eso a pesar de mis debilidades, porque no soy perfecto. He tenido que morir a cosas como mi psicorrigidez. Yo soy psicorrígido, extremadamente disciplinado, y eso a veces es un problema, porque soy muy perfeccionista y muy exigente, y he tenido que bajarme a eso. No ha sido fácil, pero amo a mi esposa profundamente, y eso ha hecho que mi esposa sea diferente y que me ame, porque ella me ama a pesar de quién soy. Me ama, pero la he amado, la he respetado, he sido fiel a ella, he luchado por su corazón, y no me estoy sacando aquí en blanco. Yo he tenido fallas. De hecho, hace 8 días una hermana me llamó la atención por algo y se lo agradecí. Nuevamente algo que tiene que ver con mi psicorrigidez, pero eso es como, es el compromiso con tu familia, con tu esposa. Esposos, por favor, reaccionen. Dejen de dar tantas excusas. Este país está como está por hombres que se la pasan dando excusas. ¿Por qué las mujeres prefieren estar solas? ¿Para qué mantener a otro tipo ahí? Tiene 2 hijos y le toca mantener al otro, ¿para qué? Si ya la que tiene que reventar por todo, pues prefiere estar sola. ¿Por qué? Porque el hombre anda con una mentalidad que esto es provisional, esto es temporal, yo me voy en algún momento, vivamos en unión libre y ya, por si las moscas. No, ya. De verdad, si queremos una sociedad diferente, tenemos que comenzar a pensar más como Cristo que como nosotros mismos. Así es. Dos, el segundo contraste en las mujeres es su incredulidad. Ellas iban a preparar el cuerpo para terminar de darle sepultura según el rito judío. Sin embargo, quería predicar. Dice, sin embargo, y a pesar de amar tanto a su maestro, en esta acción hacen evidente su profunda falta de fe con respecto a la resurrección. Él les había anunciado que iba a resucitar, sin embargo, eso no era lo que ocupaba sus mentes en esos momentos. De hecho, una de las preocupaciones y que venían discutiendo por el camino era con respecto a quién les iba a quitar la piedra del sepulcro. Marcos 16:4 nos dice, o nos lo hace saber claramente: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Sin embargo, no debemos juzgar tan duramente a las mujeres. Es posible que nosotros hayamos dudado de la misma forma. De hecho, uno de los eventos que más se pone en tela de duda es precisamente la resurrección del Señor. Este es un asunto que veremos ahorita de forma más profunda en el segundo evento que les quiero comunicar. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron que la piedra había sido quitada y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Evidentemente ellas no iban pensando en la resurrección, iban buscando un cuerpo. Y lógicamente no lo encontraron. El relato de Mateo nos explica cómo fue corrida la piedra. Los eventos que describe Mateo son evidentemente complementarios a los relatos de los demás evangelistas. Mateo 28:1-4 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos.
Aun cuando existen algunas diferencias en cuanto a los detalles de las narraciones de los evangelistas con relación a los eventos de la resurrección, de ninguna manera, como les he mencionado en otras oportunidades, estas diferencias se constituyen como contradicciones. Son más bien relatos con detalles complementarios a los demás y que son sencillos de armonizar. Según Lucas, se comenzaron a preguntar qué pudo haber pasado. La confusión asaltaba sus mentes y sus corazones, pero ni por un instante reflexionaron con respecto a las predicciones que el mismo Salvador había hecho con relación a su propia resurrección. En eso se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Lucas nos habla de dos ángeles, al igual que Juan. Por otro lado, Mateo y Marcos nos hablan de un solo ángel. ¿Puede constituir esto una discrepancia seria en el discurso de los evangelistas o se puede brindar una explicación objetiva al respecto? Bueno, la iglesia nunca pensó que fuera una contradicción. Nunca. Lo cierto es que fueron dos ángeles los que se presentaron a las mujeres, pero uno solo el que habló. Es altamente probable que los evangelistas se hayan enfocado en el que habló, en la exposición de sus relatos, por ser precisamente el que habló. Es solamente eso. De ninguna forma son relatos inventados. De hecho, aunque las narraciones difieren en algunas partes, son altamente veraces en cuanto al asunto central de la resurrección. Más bien, deberíamos empezar a sospechar si los cuatro relatos fueran exactamente iguales. Ahí sí habría problemas. ¿Quién copió aquí? ¿Sí? Las mujeres estaban asustadas y confundidas. Se postraron en tierra sobre su rostro, evidentemente y en señal de reverencia. Los ángeles, como lo manifiesta Mateo, las tranquilizan y pasan a observar lo que constituye la segunda situación que considero fundamental. Pero, para concluir esa parte, nosotros tenemos que pensar no solamente en lo importante que es creer en la resurrección, lo fundamental, sino también en cuánto debemos amar a nuestro Señor. Si nosotros no creemos que está vivo, difícilmente vamos a amar a alguien que no está vivo. Vamos a amar a una idea, pero no a Jesús. Si no creemos que Jesús vive en este momento, difícilmente vamos a poderlo amar, porque no nos vamos a relacionar con Él de ninguna forma. ¿Cómo amar a alguien en la historia que simplemente estuvo allá atrás? Yo amo a alguien que está vivo y que intercede por mí continuamente. Él está vivo y nos está observando y nos mira cada día y se busca relacionar con nosotros. Él está vivo. Pero de esa creencia fundamental depende mucho de lo que somos nosotros como cristianos. Nuestro cristianismo, el peso de nuestro cristianismo depende de esas dos cosas: de cuánto amamos a Cristo y de nuestra fe en la resurrección. Tú tienes que responderte esa pregunta hoy. ¿Crees que está vivo o no? ¿O simplemente crees que es un mito? El cuestionamiento de los ángeles es la segunda situación que considero fundamental. Y la pregunta que ellos hacen: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? El cuestionamiento de los ángeles es profundamente desafiante y son claros en afirmar: no está aquí, ha resucitado. La tumba está vacía. Las mujeres fueron en busca de un cuerpo, pero hallaron la tumba vacía y dos hombres que las cuestionaban categóricamente. De hecho, le recordaron las palabras del Señor Jesús. Recuerden lo que dijo cuando estaba en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Sin lugar a dudas, este cuestionamiento es profundamente relevante para la iglesia de todos los tiempos. Una de las doctrinas del cristianismo más difícil de creer es precisamente esta, la del milagro de la resurrección. Muchos han decidido buscar entre los muertos al que vive y han esgrimido a lo largo de la historia los argumentos más inverosímiles con el propósito de echar a tierra el mito de la resurrección, como ellos mismos lo llaman. En esta parte del sermón vamos a observar algunos de esos argumentos. Por ejemplo, el primero: José de Arimatea se llevó el cuerpo. Para eso quiero tomar unos argumentos de Norman Heidler. Los problemas de esta teoría se reducen a por qué, cómo y cuándo.
¿Por qué llevarse el cuerpo? José no tenía una razón real. No podía ser para evitar que los discípulos lo robaran porque él mismo era uno de ellos. Si José no hubiera sido un seguidor de Cristo, podría haber devuelto el cuerpo acabando con toda la historia. ¿Cuándo pudo haberlo sacado? José era un judío devoto y no hubiera quebrantado el día de reposo y menos durante la Pascua. Habría sido visto si hubiera acudido de noche debido a las antorchas. El día siguiente, al sábado, un soldado romano estuvo de guardia apostado frente a la tumba. Las mujeres vinieron al alba de la mañana siguiente. Sencillamente no hubo oportunidad para que José sacara el cuerpo, y si lo hubiese hecho, ¿dónde lo puso? El cuerpo nunca se encontró, aunque pasaron casi 2 meses antes de que los discípulos empezaran a predicar. Este periodo no fue más que suficiente para denunciar el fraude, si es que lo hubo. No hay motivo, oportunidad y método que respalden esta teoría, la cual tampoco explica las apariciones de Cristo en su cuerpo resucitado. Esa es una de las teorías que existe hoy en día. José de Arimatea se robó el cuerpo por orden de Jesús, según eso. 2. Las autoridades romanas o judías se llevaron el cuerpo. Esa es una de las menos. Esta teoría ni siquiera tiene sentido. Si ellas tenían el cuerpo, ¿por qué trataron de acusar a los discípulos de haberlo robado? Mateo 28:15. Además, podrían haber impedido el cuento de la resurrección con solo mostrar el cuerpo. Mira, aquí está. Ya. En vez de eso, resistieron sostenidamente la doctrina predicada por los apóstoles, pero nunca trataron de refutarla. Es decir, nunca mostraron evidencia. No, ustedes mienten, miren el cuerpo acá. Nunca fue así. La otra, los discípulos se robaron el cuerpo. Bueno, esto no encuadra con lo que sabemos acerca de la vida de esos hombres. No eran deshonestos, todos ellos enseñaban que la honestidad era una gran virtud. Pedro negó más tarde la acusación que decían que ellos tenían o concebían fábulas hábilmente. Tampoco eran hombres astutos que trataran de concretar las predicciones de Cristo. La noche de su arresto ni siquiera entendieron que él iba a morir y mucho menos que resucitaría. Eran los que más dudaban. No sabían qué pensar cuando vieron la tumba vacía, se escondieron porque tenían miedo a los judíos. ¿Son estos los hombres que osadamente escamotearían el cadáver de una tumba custodiada? Es decir, ellos huyeron y no se arrimaron por allá. De hecho, las primeras que fueron a ver la tumba, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Los hombres no aparecieron por ahí. Si esta hipótesis fuera cierta, debemos creer también que los apóstoles siguieron creyendo la fábula y murieron por lo que sabían era falso. Ojo, porque una cosa es morir por algo de lo que tú estás sinceramente convencido, pero equivocado, ¿verdad? Pero otra cosa es morir por algo que sabes que es mentira. Ahí sí creo que los calificativos descalificativos sobrarían para decir que eres una persona completamente insulsa, ¿no? Pues, ¿cómo vas a morir por algo que sabes es falso? No tiene sentido. La otra, las mujeres se equivocaron de tumba. Esa sí es la más loca. ¿No? O sea, ellas se aseguraron la noche anterior dónde lo habían puesto. ¿Se acuerdan? Ellas se aseguraron de eso. Los discípulos no estaban por ahí. Ellas sí, pero bueno. Algunos sugieren que las mujeres fueron a una tumba equivocada, la vieron vacía y pensaron que él se había levantado. Esto es demasiado simple, sobre todo, ¿por qué las autoridades no fueron a la tumba correcta para exhibir el cuerpo? Otra vez. No, ustedes equivocaron la tumba, vean la tumba. Nunca hicieron eso. Pues eso habría eliminado con suma facilidad toda proclama de resurrección. Esta teoría no explica las apariciones físicas de Jesús en el mismo cuerpo de carne y hueso en que fue crucificado. Lo interesante de este argumento es que lo expuso un teólogo cristiano liberal, que las mujeres se equivocaron de tumba. El argumento de él es que cuando las mujeres fueron a preguntar al jardinero ¿por qué Jesús no estaba ahí? Simplemente el jardinero dijo, no está aquí, pero no esperaron que dijera está allá, sino que se fueron a decir que había resucitado. Ese es el argumento del tipo. O sea, uno dice, pero no, venga, hay un problema con esa mentalidad. Lo cierto es que ninguno de estos argumentos
ha hecho algún tipo de mella en la doctrina de la resurrección. Todavía la doctrina de la resurrección está muy bien fundamentada. Jesús resucitó. Todas estas teorías son solo teorías. No explican el milagro de la tumba vacía y el que sus discípulos se convirtieran más tarde en mártires de un nuevo movimiento que cambió el mundo. La resurrección sigue siendo cuestionada. Día a día se levantan más y más argumentos en contra de esta doctrina fundamental. Siguen buscando entre los muertos al que está vivo. Lo siguen haciendo. Siguen tratando de explicar qué fue lo que pasó ese día buscando entre los muertos. Es tan difícil para ellos creer Él está vivo. Pero aún para muchos cristianos es así. Sin embargo, es también una doctrina difícil de digerir para los mismos cristianos. ¿Cómo se deduce esto? El cristianismo contemporáneo dejó de causar el impacto que la iglesia en sus inicios causó. Los cristianos primitivos entregaron sus vidas por algo de lo que estaban profundamente convencidos, no sinceramente equivocados. Ellos vieron al Señor resucitado y eso les dio el valor y convicción suficientes para predicarlo a las naciones. La pregunta es, ¿dónde estamos buscando nosotros a Jesús? ¿Estamos convencidos de su resurrección? ¿Estamos seguros de que la tumba está vacía? Si eso es así, nuestras vidas lo tienen que reflejar. En todo sentido. En nuestra relación con Él, en nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación con nuestras esposas, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con el prójimo, porque entonces estamos creyendo la doctrina de alguien que está vivo y que un día nos va a venir a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la fe? Si no creemos eso, si no lo digerimos como es, realmente tenemos problemas. No con una institución, con el mismo Señor. Finalmente, la última situación, el testimonio de las mujeres. Lo primero que hacen las mujeres al regresar del sepulcro es contarles a los 11 y a los demás todo lo que los ángeles les manifestaron. Lucas señala los nombres de las mujeres: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. No eran poquitas, eran bastantes. Sin embargo, hay un evento triste y desalentador en esta historia, y es algo que Lucas detalla sin ahorrar esfuerzos. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Ahora bien, es importante recordar que para esa época, el testimonio de las mujeres no era tomado en serio de ninguna forma, ni en los tribunales, por ejemplo, o en cualquier otra circunstancia. Esto debería ser un argumento adicional para la veracidad de estos relatos. Si el testimonio de la mujer no era tenido en cuenta, ¿por qué tenerlo en cuenta en un relato como los evangelios? Si lo que se quiere es lograr que las personas crean en la resurrección, ¿por qué revisar a las mujeres como los primeros testigos de la resurrección? Eso no le daría una buena imagen al relato ni lo haría convincente. Pero los evangelistas estaban más preocupados por la verdad que por cualquier otra cosa. Por eso registraron eso, porque era la verdad. Fueron las mujeres las que se dieron los primeros testigos de la resurrección. El milagro de la resurrección de Jesús es para muchos una tontería, incluso para cristianos. El relato de los eventos de la resurrección no pasa de ser más que una fábula, lo que hace realmente incomprensible y cuestionable su cristianismo. Que un cristiano me diga que duda de la resurrección, evidentemente pone en tela de juicio su cristianismo, porque su cristianismo depende de eso. Totalmente. Ahora, sí, puede existir una duda razonable, pero aquí está la respuesta razonable. En el testimonio de las Escrituras y en el testimonio de los mártires de la iglesia. Si eso no es suficiente, bueno, no te puedo repetir el milagro de la resurrección en un laboratorio, porque no es un hecho científico, ¿listo? Es un hecho histórico. Y los hechos históricos no se repiten en laboratorios.
¿De acuerdo? Con todo y eso, la doctrina de la resurrección se mantiene intacta. La mayoría de los cristianos están convencidos de la resurrección de Jesús. Sin embargo, y como lo mencioné al principio, necesitamos vivir en función de la resurrección. La resurrección tiene que hacer un impacto directo en el estilo de vida que vivimos. O por lo menos así lo demandan las Escrituras en virtud de ese hecho. Por ejemplo, Romanos 6, del 5 al 14. Lucas es cuidadoso en decir que Pedro salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Regresó a su casa extrañado de lo que había sucedido. El relato de Juan, en el capítulo 20, del 3 al 9, reivindica a Pedro y a Juan, especialmente el versículo 9. Quiero que vayamos allá ya para terminar. Juan 20. Juan 20, versículo 9. Aquí narran cómo Juan y Pedro van al sepulcro, ¿verdad? Pedro entra primero, aunque Juan había llegado primero, pero Juan entra primero al sepulcro y ve todo ahí organizado. Y en el versículo 9 dice: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ahí entendieron eso. Según esto, Pedro evidentemente creyó en la resurrección, pero estaba bastante confundido con el tema. Aun cuando no somos testigos presenciales de la resurrección, tenemos el testimonio más confiable que se puede tener. Y en esto quiero ser completamente enfático. Son las Escrituras las que nos enseñan con claridad la verdad con respecto a la resurrección. Son las Escrituras. No necesitamos de una experiencia ajena a la Biblia, un sueño, algún tipo de visión, no sé qué otra cosa. No, esto, para confiar en la veracidad del testimonio de los que presenciaron el milagro de la resurrección de nuestro bendito Salvador. Tenemos las Escrituras. Las Escrituras nos dicen con claridad que eso sucedió, que no fue un cuento, por todo lo que acabamos de observar. Así que, aunque no podemos ser o no fuimos testigos presenciales ni lo vimos, tenemos este testimonio. El testimonio de la resurrección en las Escrituras. Ahora yo sé que viene la pregunta: bueno, ¿y si ustedes saben que la Biblia fue escrita por hombres y la pudieron haber cambiado? Bueno, eso es tema de otra clase. Si quieres hablamos de eso y te puedo explicar paso a paso por qué la Biblia no fue manipulada. Si tú quieres saber eso, podemos sentarnos toda una tarde y te explico paso por paso por qué la Biblia no fue manipulada y por qué eso es simplemente una excusa para no creer en el Evangelio. Pero lo cierto es que tenemos el testimonio más claro, mejor evidenciado de por qué Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre e está intercediendo por nosotros pecadores. La Biblia. De modo que es tu responsabilidad creer o no creer en esto. De modo que es tu responsabilidad vivir o no vivir en virtud del hecho de la resurrección. Es tu responsabilidad. Pero sin lugar a dudas, tu fe, tu cristianismo, tu doctrina dependen sustancialmente de la resurrección. Porque si no existiera la resurrección, si no hubiera habido resurrección, nuestra fe es ilusoria. Estos hermanos resultaron testigos falsos. Todavía estamos en nuestros pecados. De nada sirve venir aquí cada domingo, no tendría sentido. De nada sirve que cristianos en Siria estén ofrendando sus vidas por algo que es simplemente un cuento. O en China o en cualquier otro país. Lo cierto es que esto es verdad. Y tenemos que honrar la verdad del Evangelio, la verdad de la resurrección, con las vidas que nosotros vivimos. Lo que creemos tiene que verse reflejado en lo que vivimos. De otro modo no tiene sentido esto. La verdad del milagro de la resurrección está enmarcada en el testimonio imperecedero y veraz de las Escrituras.
Los evangelistas se encargaron de registrar con absoluto cuidado una verdad por la cual entregaron sus propias vidas, dejando al mundo sin una excusa para no creer. Muchas gracias, mi amado.